Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia cristiana, vayamos a los pies de Cristo. El día de hoy trayendo una prédica la cual he titulado Proyecto Plan de Salvación Vida Eterna. Vamos a comenzar. En el siglo I, un carcelero preocupado preguntó a dos líderes cristianos: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Escrito está en Hechos 16:30, versículo 16. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en esa casa. Esa, de hecho, la pregunta más importante que se puede hacer el ser humano es esa. No solo preocuparnos continuamente por los males de nuestro mundo cotidiano, sino también de nuestras propias faltas. A menudo nos sentimos culpables por aquellas palabras y acciones que nuestra propia conciencia nos advierte que son incorrectas. Probablemente sintamos que merecemos el juicio de Dios y no su favor. ¿Qué se puede hacer o qué se ha hecho para salvarnos de esa situación desesperada? Para responder a esta pregunta, primero ofrezco un esquema del plan de Dios y su obra para traer la salvación, y desde luego contestar la pregunta que todo ser humano se pregunta en su vida, y es cuál es su propósito y si su salvación después de obtenida puede ser perdida, ya que hay muchos personajes de iglesia que hoy en día dan su opinión y afirman con seguridad que la salvación no se pierde. Desde luego, opinión y afirmación errónea, la cual es muy delicada, y de hecho debemos ser muy cuidadosos con respecto a este tipo de afirmaciones, ya que pueden ser tenidas en cuenta muy a la ligera por personas que realmente desconocen la voluntad de Dios. Por lo anterior, me permito dar una conclusión a este tema en base a la voluntad de Dios, como nos lo enseña el Espíritu Santo a través de la Biblia. Más adelante nos ocuparemos más detenidamente en cuanto a este punto en específico, si la salvación se pierde o no. Ahora, Dios creó el mundo y todo lo que está en él. Creó a los seres humanos para que fueran semejantes a él y tuvieran una comunión sin restricciones con él. Escrito está en Génesis 1:27. Y cuando completó la obra de su creación, vio lo que había hecho y vio que era bueno. Por lo que podemos notar que el propósito para con nosotros es tener una comunión con Él directa y hacer su voluntad, incluso cuando Él nos escogió desde antes de nosotros venir al mundo, para que seamos servidores de su voluntad. Escrito está en Jeremías 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Como podemos ver acá, Dios nos escogió incluso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre para ser profetas, o sea, pastores, para llevar a cabo su voluntad. Incluso puedo ir más allá y decir que nos escogió incluso desde antes de la creación del propio mundo, para que seamos salvos por su amor y para que seamos santos ante Él, haciendo la voluntad, las cosas mediante su voluntad. Escrito está en Efesios 1:4, versículo 4. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Y cabe recalcar que esto no lo hacemos por Él, sino para Él. Y no lo hacemos por el bien de Él, sino para el bien de nosotros mismos. Porque nuestra recompensa celestial está en base a cómo nos comportamos en la tierra y si obedecimos a Dios en todo. Ahora, a pesar de lo que Dios manda y lo que podemos obtener mediante la obediencia y el amor a Dios, el ser humano suele desviarse de su camino al menos una vez en su vida. Aunque las primeras personas que Dios creó, Adán y Eva, tenían una libertad absoluta para vivir en una relación de amistad y confianza en Él, eligieron rebelarse. Escrito está en Génesis 3, del 1 al 7, que es donde se relata la historia completa de la rebelión. Sigamos. Como Dios había planeado que Adán representara a toda la raza humana, su pecado fue catastrófico no solo para él, sino también para todos nosotros. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Nuestra comunión con Dios se rompió. En lugar de disfrutar de su santa complacencia, quedamos enfrentados a su justa ira.
Por ese pecado todos moriremos espiritualmente y el mundo entero sufrió las consecuencias. También Dios maldijo al mundo, originalmente creado para que los seres humanos reinaran en él como sus administradores, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó. Además, todos pecamos individualmente contra Dios a lo largo de nuestra vida. Escrito está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada ser humano que peca lo hace conscientemente con su libre decisión a escoger. Y no quiere decir que porque no haga lo que según Dios manda en la Biblia que está bien, entonces se irá al infierno. Resulta que lo que dice Dios que es bueno en la Biblia es lo bueno en el mundo también. Es ética moral básica. Por ejemplo, no robar, no matar, no desear la muerte del prójimo, etc. Pero la humanidad normaliza el pecado con argumentos vacíos, pero según ellos necesarios, pues no se puede vivir sin pecar. El mundo se alejó de la verdad y como la verdad de Dios es única y es general y además no puede ser evadida con argumentos tontos, entonces ya dicen que es imposible seguirla, que Dios es tirano y un montón de cuentos raros. Ahora entendamos esto. Dios habría sido perfectamente justo si hubiera dejado las cosas así, con todos los seres humanos, bajo su juicio santo, pero hizo algo diferente. Puso en marcha su plan para salvar a su pueblo del pecado y del juicio y liberar a toda la creación de la esclavitud del pecado y de la maldición. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo como un hombre verdadero que soportara el castigo por nuestros pecados y muriera por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a la Escritura, el versículo más conocido de la Biblia resume las respuestas necesarias a estas buenas nuevas. Escrito está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús significa confiar de todo corazón en que Él perdonará nuestros pecados y tomar la decisión de renunciar a ellos y arrepentirnos. Todos los que verdaderamente se arrepienten, no se apartan de sus pecados y creen en Jesús para el perdón de sus pecados, serán redimidos y verán restaurada su relación con Dios. Creer en Jesús también exige confiar en Él como quien realmente es. No solo un hombre que vivió en la historia antigua, sino también un Salvador que vive hoy. Conoce nuestro corazón y escucha nuestras oraciones. Entonces podemos decir en palabras más cortas que si nos confesamos de corazón ante Dios, nuestros pecados serán perdonados. Porque es un Dios misericordioso y cualquier cosa que hagamos nos la perdonará. Después de eso debemos obedecer y trabajar nuestra relación con Él porque, ojo, porque así como es un Dios misericordioso, es un Dios justo y disciplinado. Y si una persona tiene la oportunidad de oír y obedecer y no lo hace, entonces será castigado. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino por la rebeldía de la persona que no quiso intentar creer en Dios.